qué se esconde realmente detrás del nombre de un libro. A veces, como en el caso del Deuteronomio, lo que parece una simple etiqueta oculta una de las historias de investigación más fascinantes de la antigüedad. Así que vamos a abrir el expediente y a descifrar este misterio. Para resolver este caso, este es nuestro plan. Primero, vamos a investigar el enigma de su nombre. Después, examinaremos la evidencia que se encuentra en el propio texto. Luego, descubriremos una conexión histórica que fue clave. Analizaremos el motivo detrás de su mensaje y finalmente veremos por qué este libro antiguo nos exige una respuesta hoy. Bueno, empecemos por el principio, con la pregunta que nos plantea su propio nombre. A primera vista, la respuesta parece obvia, ¿no? Pero la historia es mucho, mucho más profunda. El nombre es nuestra primera gran pista, y resulta que es una pista un poco engañosa. A ver, el nombre que conocemos, Deuteronomio, viene del griego, de una traducción muy antigua. Se basa en una frase del capítulo 17 que le dice al futuro rey que debe hacer una copia, en hebreo, Mishne, de esta ley. Los traductores leyeron Mishne y lo interpretaron como segunda ley. Pero ojo, aquí está el detalle. La idea original era que el rey tuviera una copia personal, no que fuera necesariamente una segunda ley para todo el pueblo. Esa pequeña diferencia lo cambia todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de su nombre que suena, a una repetición, este libro es todo menos eso. Su importancia es tan grande que muchísimos expertos lo ven como el verdadero corazón, el núcleo central de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible que un libro que parece una copia sea tan fundamental? Para averiguarlo, tenemos que ponernos el sombrero de detective y examinar la evidencia. Muy bien, pasemos a la siguiente fase de la investigación. Como todo buen detective, vamos a analizar el texto para encontrar sus características únicas, sus, digamos, huellas digitales. Lo primero que salta a la vista es que el Deuteronomio no tiene un solo estilo, para nada. Es una mezcla súper compleja de géneros. Encontramos códigos de leyes muy detallados y justo al lado relatos históricos. Hay sermones apasionados que buscan conmover y de repente nos topamos con poesía bellísima en forma de cantos y bendiciones. Esta diversidad ya nos dice que estamos ante una obra muy, pero muy sofisticada. Pero más allá de los estilos, hay una frase que funciona casi como una firma a lo largo de todo el libro. Yahvé, tu Dios. Aparece una y otra vez. Es casi una muletilla. Y esta firma le da al libro un tono muy personal, muy directo, como si fuera un sermón que busca crear una relación cercana con la divinidad. Y aquí tenemos una de las pistas más curiosas para los especialistas. El texto va y viene entre hablarle a su audiencia en singular, tú, y en plural, vosotros. El tú suele aparecer en las partes de las leyes, como si le hablara directamente a la conciencia de cada persona. El vosotros, en cambio, se usa más en las partes narrativas. Este cambio ha hecho pensar a muchos que el libro se fue armando en diferentes etapas. Estas pistas son fascinantes y nos hablan de una historia compleja, pero para resolver el caso, la pieza clave no estaba solo en la gramática, sino en la historia. Y esa pieza clave llegó gracias a la historia y la arqueología. Aquí es donde nuestra investigación da un giro dramático y todo empieza a encajar. Los eruditos notaron algo increíble. La estructura general del Deuteronomio no se parecía a otros textos de leyes de la Biblia. Se parecía a los tratados políticos de la época, específicamente a los tratados de vasallaje entre un gran rey y sus reinos súbditos. Esto fue un hallazgo que lo cambió todo, y esta comparación lo deja clarísimo. Fíjense, al igual que los tratados de los hititas y asirios, el Deuteronomio tiene un prólogo histórico que recuerda lo que el soberano ha hecho, luego vienen las leyes o estipulaciones, y al final, las bendiciones si se obedece y las maldiciones si no. La relación entre Dios e Israel se presenta no como una simple ley, sino como un pacto de lealtad, casi como un tratado internacional. Este formato de tratado nos lleva a un momento muy específico de la historia. Viajemos en el tiempo al año 622 a.C. Durante el reinado del rey Josías en Jerusalén, los registros históricos nos cuentan que, mientras hacían unas obras en el templo, los trabajadores encontraron un antiguo libro de la ley. Y aquí está la prueba definitiva. Al leer ese libro, el rey Josías empezó una serie de reformas religiosas súper radicales. Y lo más asombroso es que cada una de sus acciones, como vemos aquí, corresponde perfectamente a las leyes únicas del Deuteronomio. Centralizar el culto en Jerusalén, destruir los ídolos, celebrar la Pascua, todo estaba ahí. La coincidencia es demasiado grande. Es prácticamente imposible ignorarla.
El consenso entre los expertos es que ese libro descubierto en el templo era, de hecho, una versión primitiva de lo que hoy conocemos como el Deuteronomio. Este descubrimiento le pone fecha y, sobre todo, un propósito a nuestro libro. Ahora que sabemos el cuándo y el cómo, podemos pasar al por qué. ¿Cuál es el mensaje central que este libro quería transmitir con tanta urgencia en la época del rey Josías? La primera idea y la más importante es la exclusividad. El Deuteronomio insiste sin parar en que Yahvé es el único Dios para Israel. Esto es lo que se conoce como enoteísmo. De todos los dioses que puedan existir, Israel solo le debe lealtad a uno. Y toda la ley se construye sobre este principio. La segunda idea es la elección. ¿Por qué esta lealtad exclusiva? Porque Israel es un pueblo elegido, y el libro es muy claro en esto. La elección no se basa en el poder o la grandeza de Israel. Al contrario, es un acto de amor que no merecían, un regalo de Dios que los hace diferentes y les da una identidad única. Y estas dos ideas, un solo Dios y un pueblo elegido, se unen en el concepto de la alianza. Aquí volvemos a la estructura del tratado que vimos antes. La relación es un pacto, un acuerdo vinculante entre un soberano y su pueblo. Y las leyes del Deuteronomio son, en esencia, los términos y condiciones de esa alianza. Y finalmente, todo esto se materializa en la tierra. La tierra prometida es la manifestación física de este pacto. Pero no es un regalo sin condiciones. La posesión y la permanencia en la tierra dependen directamente de que se cumpla la ley. La tierra, entonces, se convierte en el escenario donde se juega la fidelidad de Israel. Hemos resuelto el caso del origen y el mensaje del Deuteronomio, pero el libro no se conforma con quedarse en el pasado. Su conclusión nos lanza un desafío que sigue resonando. Y este es el punto crucial de todo el libro. A lo largo del texto, la palabra hoy resuena constantemente. La ley no fue algo que se dio solo a una generación en el pasado. Se presenta como una elección viva, presente, para cada generación, para cada persona que lo lee o lo escucha. La decisión de ser leal a la alianza es una que debe tomarse siempre hoy. Así que el Deuteronomio, que empezó pareciendo una simple segunda ley, resulta ser un llamado urgente a una decisión personal y comunitaria. Y nos deja con una pregunta que atraviesa los milenios. Si la elección de la vida y la lealtad debe hacerse siempre en el presente, ¿qué significado puede tener ese hoy en cualquier época?